se reúne la Iglesia Católica hoy para dignamente celebrar el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Ya sabemos, terminó el tiempo de Adviento. Después del Adviento celebramos el tiempo de Navidad. Después de la Navidad celebramos los primeros 7 domingos del tiempo ordinario. Interrumpimos el pasado miércoles de ceniza y le dimos apertura al tiempo de Cuaresma. Vamos a celebrar la Cuaresma por 40 días sin contar los domingos. Cuando termine la Cuaresma, el jueves santo a la hora nona, a las 3 de la tarde, comenzará el Triduo Pascual. Y el domingo, sábado en la noche, amanecer domingo, ya estaremos dándole apertura al tiempo pascual, que es el más importante de los 5 tiempos del año litúrgico. Y cuando termine el tiempo pascual, entonces vamos a retomar la segunda parte del tiempo ordinario hasta que nos encontremos de frente con la fiesta de Cristo Rey del Universo, que es la última fiesta de todo el año litúrgico, para recomenzar otra vez con el primer domingo del tiempo de Adviento. Es el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, las lecturas nos están haciendo una invitación y el tema central sería que nos preparemos para irnos al desierto con Jesús. Sería algo así como subamos al monte del Señor para experimentar pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura fue tomada del libro del Génesis. El problema con las lecturas de hoy es que cada una solita es suficiente para un retiro completo de Cuaresma. Entonces veamos solamente algunos puntos sobresalientes. ¿Qué pasa en el libro del Génesis? Primero va a narrarnos en los primeros capítulos, este es el segundo, va a narrarnos que Dios crea al mundo y coloca al hombre en un estado de perfección. Pero enseguida, ahora en el segundo capítulo, va a haber una introducción, una presentación en sociedad del demonio. ¿Se acuerdan cuando Juan presentó a Jesús en sociedad? ¿Recuerdan la frase que Juan dijo sobre Jesús? He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La paloma descendió sobre Jesús y ya comenzó la vida pública del Mesías. Veamos un poquito cómo fue la presentación en sociedad, pero del demonio. El hombre y la mujer están en perfecto estado de santidad, podríamos decir, viviendo en el paraíso. Que había de todo allí. Ya Dios le había dado un mandato general al hombre y a la mujer, entre varios un mandato. ¿En qué consistía ese mandato? Puedes comer de todos los árboles que están en el jardín, menos del árbol del bien y del mal, porque si comes de ese árbol, sin duda morirás. Básicamente y en general, ese era el mandato. Aparece la serpiente, bueno, aparece el demonio, bueno, aparece el diablo realmente, que era el más astuto de todos los animales del jardín. Y se presenta y le da su nombre a la serpiente. ¿Cuál es el nombre que le da? Oye, ven, ¿es cierto que Dios te prohibió comer de todos los árboles que están en el jardín? ¿Sí? ¿Cuál fue el mandato que le dio Dios? Puedes comer de todos. No comas de este específicamente. ¿Qué hizo la serpiente? Cambió una verdad en una gran mentira y le dijo a la mujer: yo soy el padre de la mentira. Siempre hemos dicho, la palabra demonio, entre otras definiciones, es que el demonio es el padre de la mentira, el agazapado, el que se esconde, el embustero, el que miente, el que embauca, el que enreda, el que engaña. Por lo tanto, ya se presentó como una gran mentira, porque quería con su mentira llevar a la mujer a la trampa, encorralarla. Y la mujer respondió bien: no, Dios dijo que coma de todos menos de este. Oh, sí, en serio. Y una preguntita simple: ¿por qué no puedes comer de ese? Miren que le está guiando para hacerle trampa. Porque Dios dice que si como de ese,
moriré. No seas tonta. Eso es mentira. Dios te está engañando. Si tú comes de ese árbol, lo que va a pasar es que se te van a abrir los sentidos, podrás ver perfectamente, vas a conocer el bien y el mal y serás como Dios. Que era donde la serpiente quería llevar a la mujer, serás como Dios. Y eso fue lo que le llenó los ojos, el oído, el apetito y todo el ser a aquella mujer. Luego que el demonio se presenta como el mentiroso, vemos una primera caída que debes aplicar a tu propia vida, a mi propia vida. Dios los crea en perfecto estado, los mima, los ama, los alimenta, los cuida, quién sabe por cuánto tiempo. Llega el demonio como un intruso y en 3 segundos, con una vil mentira, los hace alejarse de Dios. Es la misma artimaña que el demonio utiliza todos los días contigo y conmigo. Lo que él quiere es que los sucesos que nos agobian en nuestra vida los interpretemos como castigo de Dios, abandono de Dios o cualquier otro título que le quieras poner. El fin último es que te alejes de Dios, que te apartes de la vida sacramental, que destruyas tu matrimonio y te separes o te divorcies, que acabes con tu familia. Cuando en fin de cuentas, cuando hay problemas en el matrimonio, hermano, no tienes que acabar con tu matrimonio, tienes que mejorar tu relación matrimonial. Pero el demonio quiere que rompas tu matrimonio roto, hijos descarrilados y quién sabe las consecuencias después. Así el demonio sigue engañando hasta que consigue que la mujer, por una vil mentira, se aparte de la más grande verdad que es Dios. Por lo tanto, podríamos concluir en una forma de hablar que el primer pecado que Adán y Eva cometieron no fue comer manzanas. Y si quieres, ni siquiera fue desobedecer, aunque desobedecieron. El peor pecado que cometieron, lo decimos regularmente, es haber conocido a Dios, haber vivido con Dios, en la presencia de Dios, haber amado a Dios y por una trampa del demonio comenzar a vivir como si Dios no existiera, haberle dado la espalda a Dios. El tiempo de Cuaresma tiene que servirte a ti y a mí para que retornemos a la casa de Dios, para que reconozcamos dónde, cómo y en qué manera le hemos dado también tú y yo la espalda a Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida que es pecaminoso y nos pone en riesgo de condenación a nosotros y a otras personas, para poder abandonar esa estela de pecado y regresar a instancias del hijo pródigo a la casa de papá? Luego te va a añadir, y es interesante, que esa serpiente al mentirle de esa manera a la mujer, al hombre, nos convierte igual en unos mentirosos. A lo que estamos llamados en este tiempo es a dejar la mentira en todas sus formas y a volver a vivir como los verdaderos hijos amados de Dios. Entonces, para que logres engranar esto, empieza a pedir con el salmista: misericordia, Señor, hemos pecado. Solo que cuando reces ante el Santísimo, no lo pongas en plural. Habla tú con Dios: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Misericordia por mis pecados, por mi condición de hombre viviendo de espaldas a Dios. La segunda lectura fue tomada de San Pablo a los Corintios. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sería como que el tema general de esa lectura. Nosotros hemos sido creados para la salvación, tenemos que volver entonces a ese plan de salvación de Dios. Por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo. Por un hombre, el nuevo Adán, el nuevo Moisés, el nuevo Elías, Jesús, por él entra ahora la salvación. Resumiendo la lectura en una frase: en Cuaresma tienes que tomar el tiempo para meditar profundamente y decidir si tú eres hijo por tus actitudes del primer Adán o quieres ser hijo del Dios vivo por el sacrificio en la cruz del nuevo Adán, que es el Cristo de la gloria.
Por Adán entró el pecado, Cristo viene a tu vida, a mi vida, para ofrecernos la salvación. Pero hoy podemos colocar el acento en el Evangelio que hemos compartido, que lo conocemos de memoria, hermano. Todos los primeros domingos del tiempo de Cuaresma, sin falta, se lee este mismo Evangelio. Solo que en el ciclo A leemos según San Mateo, en el ciclo B lo vamos a leer según San Lucas, y según San Marcos, y en el ciclo C lo vamos a leer según San Lucas. Pero en fin de cuentas, la misma historia de Jesús que se va al desierto. Vamos a hacerle un marco al Evangelio para que no nos perdamos. Jesús tuvo una vida oculta, desde los 12 años como hasta los 29 o 30. Reaparece a los 30 y lo vamos a encontrar en el río Jordán haciéndose bautizar por Jesús. Esto lo sabemos bien, lo hemos discutido muchas veces. Ya se acabó la ceremonia del bautismo. ¿Qué pasó acto seguido con la vida de Jesús? Pasó, y así comienza el Evangelio de hoy, que dice la palabra que impulsado por el Espíritu Santo. ¿Quieres vivir una verdadera Cuaresma? No te vayas hoy de aquí sin pedirle a ese Espíritu Santo que te impulse, que venga sobre ti con sus 7 dones, que anide profundamente en tu interior, que se quede a vivir ahí y desde ahí dirija tu vida. Así lo hizo con Jesús, lo impulsó, lo dirigió y lo llevó allí donde lo quería. La pregunta es, ¿dónde lo quería? Porque dice la palabra que Jesús fue al desierto y pasó allí 40 días con sus 40 noches. Los mismos 40 días que ya Elías había pasado en la cueva escapando de su perseguidora que lo quería matar, Jezabel. Y los mismos que Moisés había pasado en el monte hasta que Dios le dictó las tablas de la ley. Esos y muchos más 40 los encontraremos en la Biblia. ¿Se va al desierto así porque sí? No, espérate. Jesús llevaba una mochilita. Estaba muy bien equipado. De hecho, sabía a lo que iba y no fue desapercibido. ¿Qué llevaba Jesús en esa mochila? ¿Cuáles eran sus herramientas? Jesús fue 40 días al desierto a ayunar. ¿Sí o no? Tuvo 40 días ayunando. Fue en oración con su Padre 40 días con 40 noches. Y fue a prepararse para el más grande acto de solidaridad. No, de caridad, de ofrenda. Fue a ofrendarse. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los que ama. Jesús dio su mayor acto de limosna en la cruz, su sangre preciosa por la salvación de los hombres. Por lo tanto, Jesús fue al desierto en ayuno, en oración y a dar limosnas. Esas 3 palabras no las conocemos, no las escuchamos antes. ¿Alguien recuerda por casualidad dónde escuchamos antes esas 3 palabras? Claro, en el Evangelio del miércoles de ceniza. Ese fue el Evangelio del miércoles de ceniza que leemos todos los años el mismo, tampoco cambia nunca. ¿Y qué decía ese Evangelio así recordando someramente? Que yo te voy a dar 3 facultades, 3 formas penitenciales. Y con ellas te voy a decir lo que no debes hacer y lo que tienes que hacer. Mira, estas son tus 3 facultades. Cuando vayas a orar, cuando vayas a ayunar, cuando vayas a dar limosna, ¿recuerdas? El miércoles de ceniza. Cuando vayas a hacer estas cosas, te suplico, te pido, te mando, te ordeno, no lo hagas como los hipócritas. Y lo dijo 3 veces en el mismo texto. No lo hagas como los hipócritas. Lo hacen para ser vistos, para llamar la atención, para ser aplaudidos, para que vean los grandes que son, para que la gente les coja pena o cosas por el estilo. Esa no es la razón por la que tú vas a hacer tu penitencia. Y te lo dijo claro ese día Jesús. Te dijo más. Cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto. Cuando vayas a ayunar, báñate, vístete bien y perfúmate. Y cuando vayas a dar limosna, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha.
Y la frase linda es: enciérrate en tu cuarto, habla a tu padre en lo secreto, y tu padre que conoce los secretos, él te escuchará. Ese, en grandes rasgos, fue el evangelio del miércoles de ceniza. Pues con las facultades que Dios nos da, con las tres formas penitenciales, Jesús, equipado, completo, se fue al desierto. ¿Con quién se encontró allí, dice el evangelio? Con la misma serpiente que Eva se encontró en el paraíso. ¿Para qué quería el demonio a Jesús? Para lo mismo que quiso a Eva en el paraíso. Para lo mismo que te quiere a ti y a mí todos los días de nuestra vida. Para tentarlo. Cierto que comenzó la tentación desde el momento en que Jesús llegó al desierto. Como lo hace contigo desde que te levantas, a veces hasta en sueños, yo creo, y hasta que te acuestas al otro día, por la noche. ¿Cuándo comienzan a verse las tentaciones? Al final, cuando el demonio sabía que Jesús estaba más débil, hambriento, cansado, hecho una porquería al final. Cada vez que Él te sabe a ti y a mí más débiles, ese es el día que viene con todo su fastidio a intentar acabar con nosotros. Fíjense cómo comienzan las tentaciones en el desierto. La frase repetitiva del demonio, ¿cuál es? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si eres el Hijo de Dios, póstrate y adórame. Pregunto, ¿Jesús es o no es el Hijo de Dios? Claro que lo es. ¿Tenía o no tenía poder Jesús para convertir esas piedras en pan? Claro que lo tenía. ¿Querría o no querría Jesús convertir esas piedras en pan? Yo creo que sí. Porque después que te da hambre, hasta una piedra que quieres. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿debía Jesús de cambiar esas piedras en pan? De que podía. De que quería con el hambre que tenía, seguro que lo pensó bastantes veces. De que debía no. Porque si él, para probarle al demonio que él era el Hijo de Dios, convertía las piedras en pan, había hecho como Eva. Dejó la verdad que es Dios por la mentira que es el demonio. Habría saciado su hambre temporal, pero hubiese dejado a la humanidad entera con hambre de Dios. ¿A qué fue Jesús al desierto? ¿A saciar su hambre con piedras convertidas en pan? No, fue a saciar el hambre de la humanidad entera. Fue a redimirte a ti y a mí. Haber convertido las piedras en pan hubiese sido un acto de egoísmo, de su hambre, y hubiese abandonado el hambre de los demás. Cada vez que tú y yo cometemos un pecado de egoísmo, abandonamos la familia, destruimos la familia, separamos la familia, agobiamos, hacemos infelices a nuestros hijos. Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue clara, precisa. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Y cuál es la palabra por excelencia que salió de la boca del Padre Dios? ¿Conocen esta frase? Y el Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre y también habitó entre nosotros. ¿Cuál es la palabra? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Verbo encarnado? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús, el Cristo de la gloria, el Emanuel. Si tienes que alimentarte de la palabra que sale de la boca del Padre, entonces tienes que comulgar. Porque la palabra que sale de la boca del Padre, el Verbo encarnado, es el Cristo de la gloria, que se quedó en las especies del pan y del vino en cada Eucaristía y en cada sagrario, para que quien lo coma no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien crea en el Hijo de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego esa primera tentación se revierte en sanación, en salvación, en liberación. Si a diferencia de Eva,
Lejos de sucumbir ante la tentación que es atractiva, nos colocamos en la fuerza de Jesús para vencer al demonio con no importa que nos venga a ofrecer, porque no importa lo que Él nos ofrezca, siempre será pasajero y no contiene promesa de vida eterna, contrario a lo que Dios te ofrece, que es poder vivir eternamente en su presencia. Así siguió cada tentación. ¿Cómo resumimos las primeras formas penitenciales del tiempo del miércoles de ceniza? Ayuno, oración y limosnas, que tradujimos en caridad. ¿Cómo vamos a llamar a las tres tentaciones? La primera va a ser el hambre o los apetitos de este mundo. La segunda va a ser el poder por las cosas materiales o los poderes del mundo. Y la tercera va a ser la vanagloria o la gloria o el endiosarnos, querer ocupar el lugar de Dios. Si quiero acabar con los apetitos y las hambres de este mundo, debo practicar el ayuno para decirle a mi cuerpo: te domo, te domino, tú no me mandas, Dios manda en ti, tú eres una vasija de barro y contiene un gran tesoro, que es la promesa de salvación, que es el plan de salvación de Dios, que es la palabra viva de Dios, que es la Eucaristía que me como en cada misa que celebro dignamente. Quiero vencer todas las tentaciones del poder. Entonces, si no quiero estas riquezas del mundo y este poder del mundo, tengo que dar más limosna, mayor desprendimiento, hacer más la caridad y amar al otro de tal manera que el amor al otro me lleve a la vida eterna. No quiero endiosarme más, no quiero ser vanaglorioso, no quiero ser soberbio, ni engreído, ni prepotente, ni jactancioso, no quiero ser eso. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que tengo que orar con poder, hasta que mi oración le diga a mi inteligencia: tú no eres Dios. Busca primero el reino de Dios, no ocupes el lugar de Dios, deja que Dios sea Dios en tu vida, y Dios, siendo Dios en tu vida, te marcará el camino de la salvación. En Cuaresma iremos al desierto. En el desierto nos encontraremos con el demonio, pero también estará Dios para servirnos. No olvides a Oseas: te llevaré al desierto, te hablaré al corazón, te desposaré. Deja que Jesús te hable al corazón, ponga allí palabra de vida eterna y te cumpla todas las promesas que te hizo, para que el amor de Dios te transforme y a su vez tú puedas transformar la vida de los demás.